Mi nombre es Joan Serra y voy a hablar sobre la cultura griega, acerca de su pintura, de su cultura y escultura. La cultura griega inició en 1200 a.C. y finalizó en la invasión dórica en 146 a.C. Grecia está ubicada entre Asia, África y Europa. La civilización griega se caracteriza por su cultura y talento artístico. En Grecia hubo muchos filósofos, pensadores y escritores. Ahí se crearon las Olimpiadas, las bases de las matemáticas, algunas leyes de la geometría, que actualmente pues todavía se ponen en práctica. Como se había mencionado anteriormente, los griegos también tuvieron aportes artísticos. Destacaron en la pintura, en la escultura y sobre todo en la arquitectura. Actualmente todavía se utilizan estilos griegos para hacer construcciones. Se toman en base sus columnas, ya sea de origen dórico, jónico o corintio. Más adelante se estará explicando cada uno de estos estilos. En el arte griego destaca la pintura prehelénica. Ellos representaban paisajes, acciones guerreras, ceremonias. La mayoría de estas pinturas se realizaron en cerámica y vasijas. En la pintura hubieron tres periodos. Primero, el periodo arcaico, que es del siglo V a.C. Pintaban figuras geométricas y estilizadas sobre fondo amarillo o rojo. Luego tenemos el periodo de la Alianza Nacional, del siglo V al siglo IV a.C. En esta época se inventó el claroscuro y las figuras eran rojas y se hacían sobre fondo negro, excepto los lecitos blancos. Los lecitos eran unas vasijas que se usaban para guardar aceites. En estos lecitos las figuras se hicieron sobre fondo blanco y policromáticas. Luego tenemos el periodo alejandrino o de difusión. Continúa lo mismo, el mismo tipo de pintura, pero con cierto barroquismo, hasta principios del siglo II a.C., en que cesan las pinturas y se inicia con el relieve. Y en las esculturas griegas, estas eran expresivas y dinámicas. El objetivo de esto era generar conmoción al momento de observar la escultura. Las esculturas estaban regidas por un naturalismo e individualismo. Cuidaban mucho los detalles exteriores. Ellos practicaban el retrato escultórico. Recreaban divinidades, dioses, héroes y inmortales. Había mucha proporción y equilibrio en sus tallados. Los materiales que más usaban era el mármol coloreado y bronce. Al igual que en la pintura, en la escultura también hubieron periodos. Tenemos el periodo arcaico, en donde las esculturas se hacían sin movimiento, de frente y estáticas. Eran grandes y todas tenían una sonrisa. Le sigue el periodo clásico, que es del siglo V al siglo IV a.C. Las posturas ya eran menos forzadas, tenían más movimiento y no existía la ley de frontalidad. Se trataba de encontrar el balance y la perfección en las esculturas. Luego está el periodo helénico, que es del siglo IV al siglo II a.C. Había más dinamismo y realismo en las esculturas. En este periodo pues se buscaba una naturaleza y belleza al momento de esculpir. Por eso podemos notar que las esculturas de este tiempo hacían muchos desnudos, mostraban tristeza en las esculturas, también felicidad o momentos trágicos. Luego en la arquitectura griega hubo tres estilos de construcción de edificios diferenciados por la forma de las columnas, sus capiteles y el establamento. Los historiadores del arte llaman órdenes en la arquitectura griega a los tres estilos diferentes de construcción que hubo en ese tiempo, que son el dórico, el jónico y el corintio. El dórico es el más antiguo y se distingue por su sencillez y fortaleza. Deriva de las antiguas construcciones en madera del periodo geométrico, de un pilar de madera de sección cuadrada al que se le fueron biselando las esquinas hasta hacerlo circular. Las características del dórico es que la columna no posee basa y descansa directamente sobre el basamento.
que tiene 3 escalones. Luego tenemos el estilo jónico. Aquí las columnas sí tienen basa y son más altas y delgadas que las dóricas. El establamento posee un frontón decorado por acróteras. Las volutas de al lado del capitel son inspiradas en la forma de la mujer. En cambio, el dórico fue inspirado en la forma masculina. El friso de esta columna es totalmente corrido y decorado con bajos relieves continuos. Luego tenemos el estilo corintio, que es el resultado de la fusión de los elementos de la Grecia clásica, más elementos del mundo oriental. Su novedad escriba en el capitel, donde encontramos una decoración vegetal, producto de los capiteles orientales. Estas columnas tienen más detalle y más decoración. Es similar en muchos aspectos al jónico, pero generalmente en proporciones más estilizadas. La cultura griega ha sido una de las culturas que más ha marcado la historia de la humanidad, ya que tuvo aportes tanto en astronomía como en matemáticas, como en el arte, como en la arquitectura, que son aportes que hasta el momento se siguen haciendo o se siguen poniendo en práctica y cada vez se mejoran. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos pues todavía se practican. La arquitectura igual en muchos países del mundo todavía se construye de esta manera. No igual, pero siempre parecido. Entonces, todos estos aportes que ellos hicieron es importante reservarlos, cuidarlos y no dejar que se pierdan, porque siempre es importante recordar de dónde venimos y qué fue lo que ocurrió antes de llegar hasta donde estamos. Gracias.